Excelencia Personal, con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Los saludamos con el gusto de siempre desde Radio Centro. Nelly Canseco, ¿cómo te va? Muy bien, muy contenta de que nos acompañe Sonia Soto una vez más, manteniendo esta sana distancia, pero con mucho cariño que viene a compartir con nosotros. Bienvenida, Sonia. Bienvenida. Gracias Gerardo, gracias Nelly. Buenos días, buenas tardes a todos. Oye, además muy apreciado el que estés aquí porque sabemos que todo el mundo está siendo muy cuidadoso, o la inmensa mayoría de la gente, de no salir a la calle, de no exponerse, y como comentábamos ahorita fuera del aire, Sonia, pues justamente hemos procurado hacer eso, pero bueno, qué bello que te des el tiempo de venir a atender al auditorio y a estar con toda esta gente para platicar justamente acerca de el renacer de la Pascua, porque pues estamos en una semana de Pascua muy diferente a lo que ha sido en otros años, con templos cerrados, con todo un reto que ha costado más trabajo para muchas personas, el vivir la Semana Santa, el vivir la Semana de Pascua, y justamente pues es un reto muy diferente en este 2020. Entonces, háblanos del significado de la Pascua, de cómo podemos vivirla, de qué debemos hacer para no perder esta parte espiritual y para no seguir en la parte sobre todo del miedo, ¿no? Porque mucha gente que está encerrada va mucho más allá del encierro de las paredes de su casa, porque de repente es más como el límite mental, ¿no? Uh-huh. Claro. ¿Tampoco no, Sonia? Claro, y sí, tienes toda la razón, Gerardo. Ha sido no solamente una Pascua que estamos transitando en esta semana muy diferente, sino también, bueno, la que vivimos una Semana Santa muy diferente, y si vamos más atrás, pues una Cuaresma también muy diferente, ¿no? Uh-huh. Ya tenemos varias semanas en esto, y como dices tú, hay muchas personas transitando en el miedo, en la incertidumbre, a veces en la desesperanza, ¿no? De qué viene a futuro, porque, pues bueno, no solamente se nos está hablando acerca de la cuestión sanitaria, de la cuestión de salud, sino de toda esta cuestión económica, ¿no? Que sí preocupa. Entonces nos vamos a este futuro de decir qué va a pasar con mi familia, con el trabajo de mis hijos, con el trabajo de mi esposo, con mi propio trabajo, qué va a pasar con el país, qué va a pasar con el mundo entero, ¿no? Entonces, claro, es que la cuestión económica también ha preocupado mucho a las familias. Mucho. Es extraño escuchar de una familia que no diga es que corrieron del trabajo a mi papá, a mi tío, a mi primo. Por lo menos 1, 2, 3 integrantes están sin trabajo. O corrieron o cerraron el O negocio, cerraron, ¿no? En muchos exacto. casos. Que un video que recién vimos mi esposo y yo, y los dos, la verdad, con lágrimas en los ojos, y decíamos qué fuerte, ¿no? De la industria restaurantera, diciendo cómo se las han visto, ¿no? Y claro. Los que, a lo mejor le pagan su sueldo mínimo, pero en realidad vivían de propinas, no del sueldo mínimo. Entonces, pues enseñaban un poco para concientizar a la gente quien tuviera posibilidades de pedir a domicilio, ¿no? Y sobre todo en estos días, obviamente no diario porque no estamos para eso, pero cuando te sea posible, y confiar en que lo están haciendo con todas las medidas sanitarias. Entonces salían con sus guantes, sus cubrebocas, el cabello tapado y todas las medidas de salud. Y una amiga me preguntaba, oye, ¿a poco ustedes piden a domicilio? Y le decía yo, sí, fíjate que sí lo tratamos de hacer, o sábado o domingo, también para mantener un poco, pues, de este sentido de que estamos comiendo fuera, entre comillas. Exacto. Sí, y para cambiar la estamos rutina. ayudando a otros. Claro. Porque yo sé que al pedir a alguien estoy beneficiando, ¿no? Claro. Porque ellos ahorita no tienen chamba, pueden estar yendo al restaurante y luego ¿qué? Si no hay quien pida, ¿qué pasa, no? Exacto. Se les están echando a perder los alimentos perecederos, o están realmente pidiendo dinero. Entonces, esto que dices es una realidad, pero también hay que voltear un poco el chip de pensar, en vez de que estamos confinados, yo lo he visto como que estamos protegidos,
Y es nada más simplemente cambiar ese chip y decir, estamos en casa protegidos. Claro. No estamos castigados, encerrados, encarcelados. Estamos protegidos. Y en esa protección, pues lo que hemos hablado, incluso aquí con María lo hablábamos, el tener una rutina, el tratar de mantener lo más posible, pues los horarios y demás, y cuidarte diferente. Creo que también el renacer implica esto. ¿Cómo cuidas tu cuerpo? ¿Cómo te amas a ti mismo? Claro, y es que creo que si esto ha sido muy fuerte a nivel mundial, ha sido muy fuerte a nivel personal, hacia dentro de las familias, pero sí creo también que esto ha sido una oportunidad de veras para el mundo entero. Han mandado muchos videos muy interesantes grabados por médicos, grabados por jóvenes, grabados por gente mayor, donde nos enseñan muchas cosas, donde te enseñan esta creatividad desde cómo hacer un tapabocas con una botella de plástico y estar muy, muy protegido. ¿Viste la del calcetín? Sí, la del Está calcetín, también la de los calzones, A ese no le he visto. ¿no? De Sí, ropa sí, yo no interior sé qué cosa. de hombre, ¿no? Ajá. Pero que sí está como muy creativa y sí, y como muy funcional, ¿no? Entonces, han mandado desde toda esta parte donde podemos hacer este tipo de los tapabocas y los desinfectantes y todo esto, pero también han mandado muchos mensajes de esperanza, muchos mensajes de cambio, ¿no? Porque creo que pues veníamos ya de muchos años atrás con una inercia muy fuerte de desconexión humana, ¿no? A través de, pues sí, es aparentemente muy conectados por las redes sociales, pero en realidad muy desconectados a nivel interpersonal, a nivel de la comunicación. El otro día estaba yo oyendo a un locutor que decía, hoy por hoy prefiero hablar con mis seres queridos, ya sea por teléfono o si puedo por FaceTime y verlos, porque no los puedo ver, porque no los puedo abrazar, porque no puedo estar cerca de ellos, porque tengo que mantenerme en un aislamiento. Entonces, de alguna manera, nos está acercando esto. Yo no a través de estos mensajes de texto tan impersonales y a veces con las puras caritas, ¿no? Tratando de decir algo, pero sin decir mucho tal vez. Y ahora ya es la necesidad de me quiero conectar contigo, aunque sea viéndote a través del teléfono, a través de la computadora, escuchando tu voz, porque me siento como muy desconectado, ¿no? Entonces sí creo que ahora que estamos en esta semana de Pascua y en esta semana de Pascua celebrando la resurrección de nuestro Señor, creo que deberíamos de ver desde qué punto podemos cada quien tener una nueva resurrección, ¿no? Y bueno, empezando por nosotros mismos a nivel personal y esto pues aplicándolo a la familia, ¿no? Volteando a la familia Volteando a la familia, volteando a la pareja, volteando a los hijos, volteando a los padres, a los hermanos, a los compañeros de trabajo, pues al prójimo. por ¿no? supuesto. Al Fíjate, Sonia, prójimo. Nelly, que siento que de repente como que traíamos un acelere todos los seres humanos, Ujú. que ahorita pues se obligó a detenerse. Pero no se obligó a detenerse, como bien comentas, ni por la Cuaresma, ni por la Semana Santa, porque ya son como etapas que a veces como que las viven como siguen. Muchas personas que dicen, ay, es que estos periodos son como de vacaciones, entonces debería pensar en diversión. ¿Por qué pensamos en eso los seres humanos? ¿Por qué descuidamos la parte espiritual? ¿Por qué lo hemos visto más como vacación que como tiempo de recogimiento y de repensar las cosas y de reconectarme con mis seres queridos, como bien planteas? Es sorprendente, ¿no? Por ejemplo, de las reflexiones, decías de los memes, todo lo que sale. Me ha sorprendido mucho que dices, si en esta cuarentena no sales con una nueva habilidad, Exacto. con un libro leído, Exacto. con recoger ese cuarto que no has podido recoger en tu casa, con nuevas habilidades, con decir, adquirí otra disciplina o aprendí a bailar, que ha sido mi sueño y nunca lo he hecho, pues es como decir, dejo de vivir la vida. Y entonces, ¿cuál es la reflexión?
no es que te faltara tiempo. Lo único que nos ha faltado todo el tiempo es disciplina. Ojalá pensemos en eso las familias, en eso los seres humanos, porque siempre estamos con el tema de postergar, con el tema de decir, bueno, la vida espiritual, pues ahí despuesito. Bueno, ahí en la cuaresma, bueno, es que ahorita estamos viviendo la cuarentena y todo este problema y entonces estoy muy agobiado. Tengo mucho miedo, cuidado, nos estamos paralizando. Pero justamente ante ese miedo que muchos hemos sentido, pues también hay que apagar la tele y dejar de ver noticias, Claro. o racionar esa cantidad de noticias que vemos, pero entender que el miedo se quita cuando te das cuenta quién está detrás cuidando por ti. Cuando ves que hay un ser superior velando por ti. Entonces no puede haber miedo. ¿Por qué? Porque te das cuenta que eres amado, que eres perdonado, que eres valioso, que tienes muchas cosas que a lo mejor se nos han ido olvidando en el camino. Y la valía que tenemos como seres humanos no es un like en Facebook, es mucho más allá que eso. Exacto. Sí, mucho más allá que un me trascender. gusta, ¿no? Por Es supuesto. trascender. Y fíjate que entender para qué en nuestra vida, de todo lo que nos sucede y de todo lo que pasa y de todo lo que se sale de nuestro control, y que muchas veces la pregunta siempre es ¿por qué a mí? ¿No? En lugar de ¿para qué sucedió? ¿No? Y si nos centramos en la resurrección de nuestro Señor, ahí no fue un por qué, ahí fue un para qué muy claro, ¿no? ¿Para qué murió? Pues para salvarnos. Para salvarte a ti, para salvarme a mí. Claro. Qué ¿Y importante. para qué resucitó? Pues para enseñarnos y para darnos a conocer esta misericordia de Dios, esta esperanza en la vida, y nos deja muy claro a través de transitar por su pasión y llegar a la resurrección, de que el sufrimiento tiene un para qué. Claro. ¿Sí? Entonces todos estamos viviendo ahorita un sufrimiento. De diferentes maneras, cada quien lo vive de diferentes maneras. Por supuesto. ¿No? A lo mejor uno no se preocupa porque piensa que no le va a dar, porque está joven o porque no tiene una condición de salud Sí, óptima o lo de que las quieras. que nos han hablado, que pueden ser una salud de riesgo, como es la hipertensión, la diabetes, etcétera, etcétera, ¿no? Y a lo mejor una persona joven puede decir, no, pues a mí no entro ahí. No entro ahí, ¿no? Y está muy agobiado y está sufriendo por la parte económica, por el trabajo, por el futuro. Pero la realidad es que la mayoría, de una u otra forma, estamos sufriendo, estamos un poquito en la desesperanza, estamos en el miedo hacia el futuro, ¿qué va a pasar? Como que es demasiada la incertidumbre, ¿no, Sonia? Mucho la incertidumbre, ¿no? Entonces, si nosotros cristianos podemos ver, y me atrevo a decir aquellos no cristianos, aquellos que han visto en Jesucristo a un ser pues maravilloso, a un profeta, a una persona como lo veían a lo mejor los del movimiento hippie, ¿no? Si ustedes se acuerdan. Bueno, ustedes están mucho más jóvenes, pero a mí me tocó muy joven el movimiento hippie, pero sí me acuerdo de esta parte donde había una identificación con Jesús, a lo mejor muy diferente de como la concebimos los cristianos, pero había como una identificación porque veían a Jesús como este personaje que existió, revolucionario, que partió la promulgaba historia. el amor y la paz, ¿no? Y lo ponían ahí. Entonces, no importa la creencia, pero sí Jesús vino a ser hace 2020 años, ¿no? Si nos regimos por el calendario, una persona que vino a cambiar todo. Que partió la historia en dos. Que partió Así la es. historia en dos. Entonces, ¿Qué les parece si seguimos con ese tema después de una breve pausa? Claro que sí. Volvemos en breve. Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx.
Continuamos aquí en Excelencia Personal, hoy platicando con Sonia Soto, el renacer en la Pascua, cómo retomar esta vida espiritual, cómo no perder la esperanza, cómo no caer en la desesperanza, cómo no caer en justamente el desaliento, en estos momentos donde, pues sí, estamos con una reclusión voluntaria en casa, la mayoría, pero en vez de verlo como una reclusión, porque no lo vemos como un momento de disfrutar la naturaleza. Nelly lo ha dicho en varios de los programas, voltear a la ventana y decir, oye, qué bello, el sol, el día, la luz, ¿Han los visto pájaros. las lunas que han sacado? Claro, Sí. es O que es las estrellas impresionante. en España que no se veían, o los atardeceres. Uno de mis hijos le toma foto diario a los pájaros que ve. Claro, qué Y padre. habíamos visto pájaros que nunca habíamos visto. A lo mejor sí estaban, pero no los veíamos. los O a veíamos. lo mejor ahora están y antes no. ¿Quién sabe? Sí, a lo mejor sí estaban, pero bien ocultos, porque también los humanos somos tremendos, ¿no? Claro, claro. Y Como lo que corremos a la pasó creo que en naturaleza. Chile, ¿no? Que salieron los pumas, ¿o qué fue? No sé qué, pero sí. Unos pumas que salieron a la calle, Ajá. obviamente, pues no se atrevían a salir por tanta gente, ¿no? Y ahora están recuperando también su hábitat. Creo que es, como bien decía Sonia Soto, que nos hace esta invitación, pues saberlo diferente. Es una oportunidad de preguntarnos ¿para qué? ¿Para qué está pasando esto? Les comparto, yo hace una semana me fracturé un dedo jugando fútbol en esos recreos con mis hijos, Un dedo del pie. un dedo del pie, sí. Y ha sido también una gran enseñanza, ¿no? Y mi esposo me decía, pregúntate ¿para qué te pasó esto? ¿Para qué? Pues para a fuercitas quedarme en mi casa y a fuercitas aprender a pedir y a fuercitas estar con los demás, porque siempre yo les hago todo a todos, ¿no? Entonces ahora pues me hacen, porque Sí, por porque más estás que quiero hay imposibilitada. muchas cosas Exacto, que no puedes. que no. Las escaleras y eso sí se me dificulta muchísimo, ¿Cómo ¿no? no? Claro. Y admirar también, bueno, a las personas que han tenido que usar muletas o que han tenido que aprender. Uno de mis hijos hace un año también se fracturó y pues yo dije, qué bárbaro, ¿cómo aprendió tan rápido con la muleta, no? O sea, ¿Cómo es más fácil para los niños y por qué los adultos nos volvemos tiesos? nos cuesta trabajo esa Sí. incertidumbre y el saber que no va a pasar o el creer que no va a poder. En lugar de sacar la parte creativa y decir, oye, esto es para desarrollar un nuevo negocio Bueno, y les o desarrollar confieso, nuevas Gerardo, opciones. les confieso que me ha dado miedo, ¿Cómo porque no? pues yo primero creí que iba a ser facilísimo y estaba muy tranquila y les confieso, sí me ha dado miedo, porque de repente siento que me voy a caer, ¿no? Entonces, saber conectarme y decir, no, confío, estoy bien, no pasa nada. Y aunque me tenga que ir más despacito en las escaleras, bueno, pues ahí voy, ¿no? Pero entonces con mayores dificultades de no poder hacer lo que estoy acostumbrada siempre a estar súper activa, pues ahorita no puedo. Sí, además te lleva más tiempo, pero no por eso dices, bueno, me abandono y me quedo en la cama. No. Que esa es una de las grandes tentaciones de esta cuarentena, creo yo, que la gente de pronto se abandona y dice, ya, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo yo cambiar todo lo que está pasando? Pero entonces, pues me abandono ya, Sí, hay el gente que futuro dice, que pues sea ya lo me que voy a sea. morir. Oye, tampoco hay que llegar a eso. Claro. Entonces sí tenemos como que repensar las cosas, no abandonarnos y actuar como líder. Aunque el líder muchas veces actúa con mucho empeño y demás, a veces lo hace con miedo. Pero ese miedo lo vence. Y cuando logra vencer ese miedo, cambian las cosas. Exacto. No me digas que Jesús no tuvo miedo de la parte humana. Claro. ¿Qué tal cuando estaba en la cruz? ¿Y qué fue lo que dijo? Pues obviamente, si yo pudiera evitar esto, Quita de Padre, mí este cáliz. quita de mí este cáliz. Sí, o sea, por supuesto. claro. Pero pues si es lo que hay que hacer, aquí Sí. estoy. Hombre, qué interesa, ¿no? En un momento de Claro. crisis y de algo muy duro, cuando él sabía que venía. Claro, y esta sensación en la fragilidad humana, este miedo también de Jesús en su ser 100% humano, de sentir, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Y creo que muchos se pueden en este momento sentir o nos podemos sentir abandonados, ¿no? Dios mío, ¿por qué nos mandas este castigo? Dios mío, ¿por qué permites este castigo? Porque sabemos que Dios no lo manda. Así es. Pero bueno, también sí sabemos que todo es permisión de Dios, ¿no? Entonces es por qué lo permites, por qué no lo quitas, por qué tantas muertes, por qué tantas cosas. Y de ahí tenemos que aprender. Y a mí me gustaría que nosotros como creyentes nos centráramos en esta parte de qué pasa
resucita Jesús. ¿Y qué fue lo que pasó con la comunidad de sus discípulos? ¿Sí? Estos discípulos que estaban esperando este Mesías poderoso que iba a acabar con el Imperio Romano, con la esclavitud en los que y sometimiento en que los tenían y todo, y que estaban llenos de miedo, ¿no? Y estamos ya empezando esta Pascua en donde van a venir todos estos días para la llegada de Pentecostés, ¿no? Y creo que es una invitación también para prepararnos para un Pentecostés diferente, dadas estas experiencias, en donde ¿qué hicieron los apóstoles después? Pues se pusieron las pilas y se pusieron a predicar y se pusieron a trabajar y cada uno se fue a evangelizar a diferentes lados. Además, como que entendieron mucho más profundamente el sentido de lo que venía. Exacto. A partir de, y porque de lo antes que estaban había empanicados. pasado, Exacto. y de por qué su Mesías había muerto en una cruz. Claro, cuando era una aparente derrota, ¿no? Claro. Y que así se vio y que, bueno, hasta se burlaban de él. Y por supuesto de ellos. Y Al no grado lo que lo entendían. negaban, ¿no? Y no lo entendían. Entonces, y cómo fueron perseguidos. Exacto. Es impresionante la historia de Pedro, la historia del apóstol Santiago, la historia de Juan, que no fue nada fácil. Pero lo que ellos vivieron fácil. después. Oye, y lo que vivió María, Bueno, su madre, verlo No, ahí. bueno, como María, todo el pues, flagelo, todo, qué bárbaro. es una cosa aparte, ¿no? Lo que vio sufrir a su hijo. Pero yo creo que nosotros podríamos, a partir de esta Pascua, vivida de una manera bien diferente, una Semana Santa vivida totalmente diferente, con las iglesias cerradas, viendo todo por televisión, es esta escena del Papa, ¿no? Que tuvimos hace días, ¿no? Con una plaza de San Pedro vacía. Cuando la con bendición, un hombre sí. completamente, así lo percibí yo, fragilizado, vulnerable, cansado, enfermo y sobre todo sufriendo por la humanidad implorando entera. ayuda, sí, ¿no? por supuesto. Entonces, todo esto nos ha dejado cosas bien grandes en nuestro corazón, Nos ha si tocado, las queremos ver. Así es, Sonia. Nos Sí ha las tocado vivir queremos tiempos difíciles, tiempos diferentes, y me encanta cómo lo planteas. Tenemos que, en vez de preguntarnos por qué yo, por qué a mí, por qué ahora, por qué a esta edad, ¿cuántos no están diciendo eso, que ya están grandes, dicen, ¿por qué yo soy el más vulnerable? ¿Y por qué a mí? Y en esta indefensión, en esta vulnerabilidad que tengo. Cambiemos eso por ese para qué, que me encanta el planteamiento que nos haces, porque cuando cambiamos el para qué, nos permite que haya crecimiento, que haya aprendizaje. Exacto. Y que no haya la victimización, que no haya la parte de decir, pues aquí yo me voy a sentar a relamirme las heridas, ¿no? Porque caemos mucho en eso los seres humanos. Claro. Y en querer que venga alguien a salvarnos o arreglar las cosas. También fue sorprendente hace unos días que había, pues de algunos, la gran esperanza de esperar de verdad un mensaje diferente del mandatario de México. Y pues qué triste que darnos lo que cuenta fue que estamos solos. seguir en campaña, Así es. seguir hablando de cosas vanas, perdón que lo diga, pues son cosas un vanas, discurso errático y por no decir obsoletas, Claro. por no decir, oye, ¿estás conectado con la realidad que nada tienes de ante realidad. tus ojos? No. Y pues muchos lo han dicho, qué manera de perder a los, la conexión. dicen muchos, yo creo pocos, pero bueno, los seguidores, vamos a decir, Exacto. para no calificar cuántos son, que hay detrás de él. Pues qué complicado, porque no fue un mensaje ni de esperanza, ni actualizado a los tiempos que está viviendo el mundo. Bueno, No. ya no digas el mundo, México, los tiempos que está viviendo cada mexicano. No fue una respuesta, un mensaje, no digas ni a la altura, ni a media altura, ni siquiera de estar en contexto con esa realidad. ¿Y qué es lo que necesitamos? Lo que bien dijo ahorita Nelly, hagámonos conscientes de que estamos en ese sentido solos, que tenemos que ver cómo lo único que va a tener apoyo son los programas sociales clientelares y lo que van a preparar para las siguientes elecciones, para tener sus votos. Es lo único que les interesa a algunos políticos, seamos conscientes de ello. ¿Y sabes Porque qué? así es, Sonia. Ahorita que lo estás diciendo, Gerardo, me vino así como la palabra Pilatos. Y eso fue lo que hizo Sí, se lavó las manos. López Obrador. Sí. Fue lavarse las manos, Y decir yo aquí. decir
yo no sacrifico mis proyectos personales bueno. y Hijo. ustedes, Arréglenselos. a ver, ustedes empresarios, a ver qué hacen, ustedes pequeñas empresas, a ver qué hacen, gracias ciudadanos porque se están cuidando y están cooperando, pero pues bueno, a ver qué hacen. Antes de que ya el mensaje no es de sigan saliendo a la calle y Sí. vamos a seguir con los abrazos, digo, Y caray. él ha sido un Pilato, se ha estado lavando las manos de Por no como decir dice Gerardo, ensuciando todo. las manos. Como dice Gerardo, oye, Híjole, como mano. si estuviera en otro planeta, no en lo que está pasando Por lo hoy menos día. no está conectado con la realidad de No, México. no, Tú ¿eh? eres no. psicóloga, ¿no? Y entonces ves lo que está pasando. Digo, yo no quiero ver, pero lo veo. O sea, dices Sí, completamente fuera de la realidad. O sea, completamente yo diría, este fuera paciente de la no está viviendo realidad, lo que está en un pasando. narcisismo verdaderamente Ajá, lo que hago yo y yo y yo y yo. Sí, Y yo nomás les ¿sabes hago una qué? reflexión antes de ir a la pausa, si me permiten. ¿Cómo es posible que esto le caiga como anillo al dedo Sí, no, ya no hables de eso para porque su nos vamos a cuarta enojar. deformación, país. transformación? ¿Cómo es posible? Es el único mandatario que Solo ha te dado un puede mensaje caer tan como feo. anillo al dedo si lo que quieres es fastidiar a una nación. Bueno. Esa sería mi única interpretación. Ojalá la gente se ponga a ver más videos que existen en YouTube. Y ¿Cómo lo que funcionan estos opinan. regímenes? Así es. Así. Su cliente, su base es tener más amplio el número de pobres para darles 3 centavitos, y que todavía se los tengan que agradecer porque los va con eso, entre comillas, a sacar de la pobreza. Primero te hago pobre y después te digo que te saco de la pobreza. Qué duro mensaje, ¿eh? Y nunca Pero hay te que voy a abrir los sacar. ojos. Claro, no, Y porque, nunca te voy porque a así es la sacar. base para seguir teniendo votos y te tengo con Para la pata en el controlar. pescuezo. Es Claro. espantoso. Sí. No ha habido uno que haya tenido un resultado diferente que maneje este tipo de políticas. Claro. Entonces, Pues a ver si también abrimos los ojos. también es el mensaje despertar. Despertar y darnos cuenta que estamos solos, que tenemos que sacar este país unidos, que tenemos que trabajar en nuestro interior y voltear a ver al otro y pensar cómo puedo ayudar a las familias que no tienen. Yo, porque nadie va a venir. Todo lo demás es mentira. Claro, y unirnos ¿Cómo unos a puedo- otros. ¿Cómo puedo ayudar a mi amigo que vende tamales? ¿Cómo puedo Ujú. ayudar a mi amigo que es doctor? ¿Cómo puedo ayudar a la familia, a la señora que es enfermera? Claro, Y al que corrieron. reconocerles, Ujú. y reconocerles su trabajo. Nada de lo que hemos oído, que yo espero que sea falso, de que les echan cloro a las enfermeras. No puede estar pasando esto en México. No puede estar pasando esto en México. Sí, de Somos cuando una salen nación del trabajo, dices. solidaria. Pues Ujú. cuando los ven en la calle. Yo les Sí, decía a mis o que hijos, les dicen bájate del taxi, de ¿no? camino ahorita para venir aquí al programa. Para mí, cualquier enfermera que veo en la calle o médico Son héroes. es para aplaudirles y sonreírles Claro, y agradecerles claro. y decirle gracias por lo que estás haciendo Gracias tú. porque te estás jugando la vida por mexicanos que ni conoces. Así es. Exacto. Así de simple, no los podemos ver de otra forma. Ahora, cuidemos no caer en el miedo, porque el miedo también es muy mal consejero, Ahorita y entonces hablamos puede de eso. llevarnos esa parte de decir odio al de al lado y lo veo con malos ojos. Ahorita hablamos de eso, También Gerardo, tenemos si que cuidar quieres. esa parte. Vamos a una pausa y continuamos con el tema. Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Amigos, continuamos aquí en Excelencia Personal, hoy hablando con Sonia Soto, el renacer en la Pascua. Sonia, ¿cómo no dejarnos vencer y apoderar por el miedo? ¿Cómo no perder la esperanza? ¿Cómo no perder la calma? ¿Cómo atrevernos a ir al súper y saber pues que hay que ir? Que no es Uno. tampoco ponernos, exacto, no es ir todos, que hay que ir uno, tener las precauciones de vida, estar muy consciente y qué cuidados tener, pero para poder de verdad estar bien y tampoco ver al otro mexicano que está enfrente de mí, ni como un rival, ni como el virus andando ahí y que me puede hacer algo, Claro. porque tenemos que unirnos y cuidar al otro y cuidarme a mí, porque ese es parte del juego, ¿no? Claro, y yo creo que sí es muy importante seguir todas las indicaciones que se nos han dicho, tanto aquí en México como lo que hemos escuchado de otros países, ¿no?
que es esta parte del lavado de las manos, de la desinfección, del uso del tapabocas, de los guantes. O sea, creo que sí tenemos que ser bien responsables con nosotros mismos, con los demás. Y en mi caso muy, muy personal yo ya estoy dentro de la población de riesgo, ya me encuentro ahí, pero también me cuido mucho por mi mamá, porque mi mamá ya es una mujer de 86 años, que no he dejado de verla y que cuando llego, pues llego a limpiarme, no la beso, no la abrazo, guardo la sana distancia, Bien. pero trato de estar con ella, ¿no? Pero creo que sí, más allá de todos estos cuidados que tenemos que tener y hacerlo muy responsablemente, las salidas que tengamos que hacer, no podemos tampoco vivir con ese miedo que nos paraliza, con ese miedo que no es positivo ni enfermo, porque tenemos el miedo positivo, ¿no? Que es aquel que nos dice, a ver, no te le acerques, toma precauciones, sí haz caso de esto. Hasta ahí sirve mucho. Hasta ahí sirve mucho, ¿no? Ahora, cuando cruzamos esta línea del pánico, del terror, que entonces empieza a crear en nosotros pensamientos distorsionados, catastróficos, y que entonces empezamos a pensar cosas como que el fin del mundo y esto se va a acabar. Es cuando el estrés se desborda, ¿no? No sabemos qué va a pasar, nada de esto está en nuestras manos, pero no podemos permitir que entre en nosotros, ni por nuestros niños, o sea, las personas, los padres jóvenes no pueden estar transmitiéndole a los niños este miedo, porque los niños no lo pueden manejar. Claro, y además al rato van a tener colitis, tanto los papás, los adultos, los niños. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? No, y los niños van a empezar con pesadillas y los niños van a empezar con una serie de comportamientos que van a empeorar la dinámica familiar, porque los niños no pueden manejar toda esta información que les está llegando, ¿no? Y entre más pequeños, pero ya con una capacidad de conciencia, peor, ¿no? Entonces, sí tenemos que evitar este miedo que no nos ayuda. No trae nada bueno ese miedo. Tú hablabas del mensaje del Papa Francisco, ¿no? En esa plaza de San Pedro, solitaria, con lluvia, nublado. Fue muy fuerte la escena. Muy fuerte. Pero a mí lo que más se me quedó en el corazón fue su mensaje de no tengan miedo. Exacto. No tengan miedo. Y sobre todo hablando de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, que no estoy yo, que soy su madre. Entonces ahí es recordar, porque claro que cuando tú vives desde el miedo y le ves cara de virus a toda la gente que hay en la calle y si tienes necesidad de salir, te vas a contagiar porque estás pensando en eso. Y eso es lo único que no ayuda, ¿no? Claro, te va a hacer más vulnerable y además vas a ver al otro como rival y en vez de extenderle una sonrisa, yo cuando veo a alguien viéndome con miedo, volteo y le hago una sonrisa. Cuando he tenido que ir al súper o me cruzo con alguien en algún momento, volteo y hago una sonrisa, o sea, le extiendo una sonrisa y la gente aún así, hay quien se voltea y se queda como de, pues sí, ¿verdad? No es mi rival, pues no, yo no soy el virus, mano. En fin, pero tenemos que vernos como seres humanos. Y en ese sentido, pues sí, que exista solidaridad, ¿no? Porque aún en estos momentos de crisis, como decía Sonia, tú puedes llenar tu alma y tu corazón, tu espíritu de porquería, de miedo, de medidas catastróficas y ponerte a ver todos los videos horribles de gente mala. Y claro, la maldad ahí está, y va a estar y ha estado siempre. Desde tiempos inmemorables, pues lo que decíamos, ¿no? O sea, cuando nuestro Señor Jesucristo vivió, cuánta gente lo insultó, lo agredió, se burló, lo ofendió. Eso ha estado, ¿no? Y lo peor, agredió a los más sabios de los sabios y a los que se sentían los buenos. ¿Y cómo que los agredió? Pues sí, porque su mensaje fue revolucionario. Claro. Y pues por supuesto que por eso hasta se burlaron de él en la cruz. Y por eso le decían, sí, pues mira, el rey de los judíos y toda esta parte, porque justamente pues los reyes se sintieron amenazados, creían que iba a quitarles, ¿no? su poder, el trono. Su trono, exacto. Y qué complicada situación, pero hoy que no nos pase eso mismo a nosotros, de ver al otro como rival, de ver al otro como malo, sino hay que ver al otro como lo que es, otro ser humano que también está protegiéndose, que está intentando cuidarse y que lo que quiere es pues el bien para él y su familia y para los de alrededor.
Yo quiero que todos mis vecinos estén bien, que todo mi país esté bien, que toda mi ciudad esté bien. Claro. Porque de esa forma tampoco me contagio yo. Claro. ¿Y qué pasó, Gerardo, por ejemplo, antes de Jesús, las 12 tribus de Israel, ¿no? ¿Cuánto tiempo tuvieron que andar buscando la tierra prometida? Y se las vieron durísimas, sin comida, sin agua, y bueno, ¿cuántas veces la queja? Y para liberarse de Egipto ni le muevas, ¿no? Y para liberarse de Egipto, por supuesto, pero ¿cuántas veces la queja les trajo cosas malas? Por estar diciendo, ay, estoy cansado, ay, tengo hambre, ay, no tengo que comer, ya me cansé del maná, ya quiero carne, ya quiero otra cosa. Ahora quiero agua, ahora no tengo agua. Ellos empezaron a decir, bueno, ¿qué tal que quiero hacer resguardo de comida? No vaya a ser, ¿y qué pasó? Se les echó a perder. Se les echó a perder porque no confiaban. Ya les había dicho Dios, ustedes van a tener lo que necesiten para comer. Claro. ¿Qué tal si cambiamos ese chip y ese canal y aprendemos? Porque la historia es para eso, para aprender. Y aquellos que sean maestros, bueno, que nos sirvan, ¿no? Estos discípulos, no sé si tienen oportunidad, en algunas plataformas está La vida de San Pedro, no me acuerdo cómo se llamaba, pero creo que así. O sea, la puedes poner en YouTube, La vida de San Pedro, y te puede aparecer. Sí, o en Netflix o esas, ¿no? Oye, además, gente que de repente dice, bueno, no hay contenidos buenos que ver. No, pues sí, a hay lo mejor muchísimos. no sabes dónde encontrarlos, pero hay mucho. Hay muchísimos. Oye, estás perdiendo la esperanza. Te invito a que veas la conferencia del licenciado Gerardo Canseco de esperanza y optimismo, tal cual. Cómo vivir la esperanza profunda, con E mayúscula, un conferención, y ahí está en YouTube. Entonces, caray, mucha gente dice, ay, qué buenos programas, qué buena información de pronto en la página de Excelencia Personal, en el canal de YouTube, en muchos contenidos, no solo nuestros, de muchos lugares. Pero si ni ahora los ves, que lo que sobra de pronto, entre comillas, es tiempo, pues, insisto, nos falta disciplina. Y sobre todo, fíjate que nos sobra tiempo a las personas mayores, a las personas que ya no tenemos que cuidar chiquitos, que estamos confinados, es mi caso, que estoy confinada con mi marido, ¿no? Y entonces, pues sí que nos sobra mucho tiempo para ver muchas cosas. Y fíjate, Nelly, que tú has hablado mucho en muchos programas acerca de esta parte de nuestro sistema inmunológico, ¿no? Y de cómo ayudarlo. Nosotros, María y yo, hemos hablado muchas veces, y tú también, Gerardo, acerca de la importancia de atender nuestras emociones y sentimientos. Si ahorita nos desbordamos en el miedo y en el pánico, no estamos atendiendo nada y nuestro sistema inmunológico se va a ver mermado. Estamos fragilizando, ¿no? Entonces, ¿y eso qué? Nos hace presas fáciles del virus. Por supuesto. Claro. ¿No? Entonces, nos hace más. Tenemos también que tener esta conciencia y confiar y tener los cuidados necesarios, atender nuestro miedo desde la parte que hemos hablado del enfoque, de escuchar nuestros miedos, etcétera, etcétera. Y entonces nuestro sistema inmunológico se puede reforzar. Con todo lo que tú además nos has recomendado en muchas cápsulas, lo vamos reforzando y es otra manera de ayudarnos, ¿no? Y confiar. Yo vuelvo a retomar esta parte de los apóstoles después de la resurrección, que empezaron a vivir la Pascua, ¿no? Ellos confiaron. Después de ese miedo tan terrible, confiaron y ahí empezó a surgir la iglesia cristiana. Sí. Claro, y llegó hasta lo que es ahora. Volvemos con más. Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Continuamos aquí en Excelencia Personal y aquí platicando de qué películas ver. Sonia, Nelly, lo que nos decían. A ver, ¿cuál tienes ahí, Nelly? Ya la encontré porque tenía el nombre en inglés, ya lo tengo aquí en español. Se llama Overcomer o El Vencedor. Y es una película que yo creo que les puede ayudar muchísimo en este momento en particular. Mi esposo y yo la vimos juntos, mi mamá la vio también,
por su lado y coincidíamos platicando sobre ella, que pues es una película que nos viene muy a tono en este momento, porque no hay adversidad que nos pueda hacer olvidar lo que significamos para Dios como seres humanos. Y véanla y me dejan sus comentarios. La pueden encontrar en diversas plataformas. A veces se pueden comprar, rentar, etcétera. Es Hasta una en YouTube, película decías. reciente, es una película reciente, pero donde cómo puede cambiar la vida de una chava que no tenía papá, que no tenía mamá, que su vida de veras era muy adversa, O no sea, tuvo tenía reto tras amigos, reto. y cómo encuentra a Dios en ese camino. Y ahorita creo que es importante, si te sientes solo, si te sientes desamparado, si no te sientes valioso, si te sientes olvidado, ve la película para que también te encuentres. Ella se puso a leer Efesios en la Biblia. Efesios, que es un poco esta historia de la que hablábamos, ¿no? Y entonces alguien le dijo por ahí que hiciera la tarea de anotar en una libreta los mensajes que ella encontrara ahí de Dios. Y fue impresionante porque ella pone: soy valiosa, Dios me perdona, soy capaz de recibir amor. Y fue o sea, una por una las cosas, ¿no? Oye, a lo mejor es momento de hacer ese listado para Está todos, por buenísimo. supuesto, ¿no? Claro, Qué buena opción. Oye, ¿otra película tú nos ibas a comentar de una, Sonia? No, fíjate que No. ahorita yo no tengo así en mente Ujú. que una película de la que pueda yo hablar, pero creo que sí hay muchas que hemos visto, películas viejas muchas veces que podemos retomar, ¿no? El Claro. otro día volví a ver una película, muy, muy vieja que se llama Tomates Verdes Fritos, que fue Sí, una muy es buena muy buena. película, ¿no? Y también de mucho aprendizaje acerca de la valía de uno mismo, ¿no? Está la de Moisés, antiquísima. Ajá. No me acuerdo si es blanco y negro, de Charlton Heston. Ajá. Digo, con los efectos y todo Sí, sí. de aquel entonces, Oye, pero y ya, está buenísima. O sea, Está de los 10 buenísima. mandamientos, de las claro. tablas de la ¿No? Sí, ley. sí, por supuesto. Y ahorita también la de Entonces, Noé, que hay unas versiones modernas que tienen sus cosas medio extrañas, sí, pero, sí, pero que también tienen algo de trama y pues algo de historia, ¿no? Que claro. obviamente, digo, lo ideal sería que fuera lo que realmente se apega Ujú. a lo que sucedió. Pues La Cabaña, ¿ya la vieron? Ay, Qué cosa. hermosa. Yo tengo ganas de volver a verla Yo en tengo estos ganas de volver momentos. a verla también, o Sí, sea, pero hay que tener cuidado en ver algunas que nos levanten más el ánimo. Fíjate, Pero, Gerardo, que pero si sí, te conecta con tu interior y te ayuda a la reflexión, claro. Mis hijos de repente me dicen: mamá, vamos a ver una película de risa. Claro que sí. sí, también hay que También hace equilibrarlo. falta por reírnos. supuesto. Pero ese recogimiento del cual nos hablaba Sonia al principio y esa capacidad de analizar la situación que estamos viviendo, pudiendo renacer de una manera diferente y decir: a ver, no puedo ser la misma persona que era hace un mes. Ujú. Y cuando esto pase, no podemos seguir siendo, como decías tú, Gerardo, los mismos que éramos la Pascua del año pasado. Ujú. Tiene que ser una Pascua diferente. Y si tomamos esa decisión de convertirnos en apóstoles y en discípulos, pues claro que tiene un precio. Lo hemos visto aquí en Excelencia Personal y Sonia lo ha visto en el Centro de Oración del Sagrado Ujú. Corazón, porque nadie dijo que si sigues a Jesucristo va a ser fácil. Nadie Claro. lo dijo. No Por es un camino supuesto. ancho y sencillo, No, ¿no? no, pero por supuesto Hay que no. muchas pruebas, No. muchísimas pruebas en el camino, pero vale la pena. Claro, Pero quizás hasta fíjate más. que creo que para nosotros creyentes en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, este sí puede ser un parteaguas para todos nosotros, porque yo creo que una gran mayoría, si no diría yo todos los que estamos viviendo esta pandemia, nunca habíamos vivido una Cuaresma, una Semana Santa y Nunca. una Pascua de Resurrección de esta forma, ¿no? Entonces es entender lo frágil que somos como seres humanos, lo expuestos que estamos a cualquier cosa A lo mejor y, necesitamos ubicarnos en esa parte, ¿no? y lo alejados que hemos estado de todo y de todos por esta inercia que hablábamos de la modernidad, ¿no? Entonces tratar de retomar un poco todo esto que envían en los mensajes de decir a las personas cuánto las amas, cuánto las quieres, abrazarlas, visitarlas, o sea,
creo aunque que sea es, por el teléfono. Sí, aunque aunque sea sea por virtualmente, donde claro, sea, ¿no? claro. Entonces, creo que darnos cuenta que en cualquier momento podemos perder a un ser querido es bien importante y vivir nosotros creyentes esta Pascua de Resurrección tan distinta de otra manera, pues para el resto de nuestra vida, ¿no? Que nos sirva para un fin Ujú. útil a cada uno de nosotros. Volvemos Exacto. con más en breve. Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Amigos, gracias por continuar aquí en Excelencia Personal con nosotros. Es momento de buscar soluciones, de ponernos creativos, de unirnos más, de querer a nuestros seres queridos, de demostrarlo, de revivir nuestra vida espiritual. Y hoy la invitación que Sonia nos hace acerca de el renacer de la Pascua, pues es justamente a retomar esa vida espiritual, a encontrar el para qué suceden las cosas, no el por qué, y pues que encontremos todos, sobre todo cómo salir de la desesperanza, de la queja, de ponernos creativos y de justamente pues decir estos son tiempos interesantes que nos han tocado vivir, tiempos diferentes, no sé si debían ser o no para mí en lo particular, pero pues si ya lo estoy viviendo, pues mejor enfréntalo y ve cómo lo superamos y ve cómo le damos un sentido totalmente diferente y nuevo. Y ese es el reto en el 2020 que estamos viviendo, pues no quiero decir solo los mexicanos, sino en todo el mundo, pero de pronto con pequeñas batallas que cada quien vive de forma muy diferente en su propia casa, en su propia realidad, y donde pues muchas familias si no se ponen creativos, ¿de qué van a vivir? Porque el hecho de que muchas empresas cierren la cortina, de que te despidan o de que digan pues primero sueldos a la mitad, pero a lo mejor al rato es adiós, porque no hay cómo sostenerlo. Porque no tengo. O Porque sea, no es porque tengo y no porque quieran, además hay que porque pagar no los tienen. impuestos, porque tampoco hay programas por ahí, en fin, entonces de alguna manera va a estar duro el reto, pero lo que sí tenemos que hacer es, si acaso hay un aprendizaje simple, y con esto me gustaría que nos quedáramos al menos, es tenemos que hacer cambios y dejar de hacer las cosas como las veníamos haciendo anteriormente para acostumbrarnos y enfrentarnos a esta nueva realidad y a partir de ella decir, ok, este es el nombre del juego, estas son las nuevas circunstancias, estas son las reglas y ante ellas, ¿qué sí puedo hacer? Claro. No es que añoro que se podía hacer antes y hoy no se puede, sino qué sí puedo hacer. A mí me impresiona cómo se han hecho lo que decía Nelly, cadenas de persona a persona, donde es que fulano se dedica a tal cosa, sutano a tal cosa, bueno, nos coordinamos y entonces sí hay alguien que está teniendo todas las precauciones y él es un repartidor y lleva cosas y Pues, compra en línea. ¿viste y el todo. ciclista en Italia? Sí. En Lombardía, donde está el Sí, muy fuerte el epicentro brote, claro. Exacto. de Italia, pues es un ciclista olímpico y ante lo que estaba sucediendo dijo, a ver, no me quiero quedar en casa, y se salió en la bici a hacer entregas a las personas mayores. Y entonces tal persona necesita un medicamento, me voy a la farmacia que está lejos y le llevo el medicamento a esa persona que no puede salir. Y esa es la creatividad y el decir, a ver, yo tengo el don y necesito a lo mejor no perder mi condición como en el caso de este chavo, pero ¿cómo lo cambio? Lo Sí, proyecto en algo diferente ¿Cómo lo Exacto. canalizo hacia el para bien servir? común. Claro. Ujú. Y no me quedo guardado, ¿no? Y pues claro, mi valor y mi respeto a todos los que salen a atender pacientes y están afuera porque pues tienen que hacerlo, no les queda de otra, ¿no? Lo decían, ¿no? De pronto hay personas pues que hacen estas pruebas, aunque sean pocas las que hay en el país por millón de habitantes. Ujú. Pues estas personas, imagínate, me siento mal, tengo los síntomas, hazme la prueba y a ver si estoy enfermo. Pues el riesgo que corre el de enfrente es amplio, Claro. es fuertísimo. Claro. Entonces, pues si alguien lo tiene que hacer, bueno, pues toman el toro por los cuernos. Claro. ¿Y qué hacen? Cuidarse en todas las medidas que hay que cuidarse para evitar estas cuestiones, ¿no? Que me ha sorprendido también de pronto lo que han sacado de los hospitales y las condiciones donde están los médicos y si es muy higiénico o no, tenemos que también pensar en eso y cuidarlo. Tiene que haber un cambio.
Tiene que haber un cambio. No podemos seguir siendo tercermundistas. Tiene que haber un cambio y como decías tú, Nelly, y también tú, Gerardo, que hay que hacer este cambio desde nosotros porque ya vimos que a nivel gubernamental no lo vamos a tener, al menos por ahora, ¿no? Entonces tiene que ser desde nosotros y darle valor a las cosas en su proporción. A mí sí me ha impresionado mucho un meme que me mandaron de lo que gana un jugador de tenis, de golf, de fútbol, de todo, comparado con lo que gana un médico. O sea, que no puede ser. O sea, lo que están haciendo los médicos a nivel mundial ahorita, y las enfermeras y los empleados de intendencia en los hospitales y todo, que es verdaderamente salvar vidas. Entonces, creo que a lo largo del tiempo esto se ha ido desproporcionando de maneras impresionantes, ¿no? La importancia que se le da a una cosa y se le deja de dar importancia a algo mucho más trascendente, como es lo que hace un médico, como lo que es lo que hace una enfermera, ¿no? Y entonces creo que también va a ser una oportunidad para poder poner las cosas en su sitio y en su lugar y retomar. Yo creo que esto puede traer cosas muy buenas. Sí, tiene que cambiar para la visión. humanidad. Claro, tenemos ¿no? que cambiar esa visión del mundo y volver a revisar esa jerarquía de valores, ¿no? Claro. Hoy en día hay que echarle un buen ojo porque es el colmo lo que decía Nelly. ¿Cómo es posible que un enfermero, un médico, hasta el del taxi o el Uber diga, no, usted no se suba? No, deja tú, que los insulten o les echen cloro o los discriminen. No podemos estar haciendo eso en México, al contrario, que hay lugares donde les llevan de comer gratis, donde les atienden, donde ven cómo estén en mejores condiciones, donde les han donado, incluso aquí en México, en el país, estos protectores que son como industriales, que tienen el acetato, porque pues también es una medida muy buena para protegerlos. Claro. Así que ayudarnos unos a otros es una forma de renacer. Es momento justamente ahorita de decir, ¿voy a sacar lo mejor de mí o lo peor de mí? Pero tomemos esa decisión, no seamos reactivos. Decidamos bien, decidamos con el corazón, veamos cómo sacar lo mejor de nosotros para poder de verdad contribuir con lo que nos toque, en lugar de decir, pues me abandono y me quedo en la desesperanza, porque es una gran tentación en la que algunos están cayendo. Claro, y construir en otras bases muy diferentes de las que veníamos construyendo de muchos años atrás. Yo creo que esto es una oportunidad y que todos debemos aprovecharla y mirar la forma en que podemos ayudar a aquellos que están en una postura, en un lugar de mucha mayor vulnerabilidad de la que nos encontramos nosotros. Gracias, Sonia, por este mensaje. Es tiempo justamente de mirar al otro, de apoyarlo y de salir adelante todos unidos, todos juntos, haciendo lo que sí nos toque y a lo mejor un poco más, porque de pronto también nos abandonamos por ahí. Nelly. Y yo los invito a que visiten el Centro de Oración del Sagrado Corazón. Si lo buscan con su página de Facebook, han subido unos videos muy buenos que duran poquito, entonces los podemos ver en cualquier momento del día. Sí, con mensajes positivos, que es lo que positivos, también fomentando este autoanálisis del que hemos estado hablando, y pues nos han dado mucho testimonio de la labor que hacen ahí, así que pues postearemos en la descripción de este video la información del Centro de Oración del Sagrado Corazón para que estén al pendiente y busquen los videos, coméntenlos. Y gracias por estar al pendiente de Excelencia Personal, de dejar sus comentarios siempre y de retroalimentar. Y de compartir el programa. Y también algunos de ustedes que nos han hecho el favor de preguntar por lo que ha recomendado la doctora Nelly Canseco en el programa para fortalecer las defensas y todas estas cuestiones de salud, pues justamente nos pueden contactar al teléfono de Excelencia Personal 55 56 82 75 00. Agradecemos también a Oscar Camarena en el control técnico, a todo el equipo de Excelencia Personal, y aquí en Radio Centro nos quedamos con los productores. Hasta mañana. Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal,
es una producción de Calidad en tu Vida.